Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejo, nuestro programa La Lupa. Yo soy Paco Vendala y conmigo está de nuevo José Piñero Maceiras. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo andas? Me ¿José? encuentro bien y bueno, dispuesto a seguir hablando. Sí, ¿me escuchas? Sí, perfecto, muy bien, hombre. Ahora sí Sí. conectamos, estupendamente. Pues aquí estamos para seguir hablando de cosas tan penosas pero tan interesantes como cuentas en tu libro El terror rojo y la guerra de España, SN de Editores. José Piñero Maceiras, seguimos recorriendo el expolio, el latrocinio bárbaro, no se puede calificar de otra manera, en Vizcaya, cuando algunos parece ser que notificaban al Vaticano que allí no había pasado nada. Todo estaba estupendamente. Adelante, Pepe. Sí, al Banco de Comercio consta que únicamente en forma concreta la incautación de 280 francos suizos, cuatro resguardos de depósitos en más de 45.000 pesetas, Qué horror. o 50 acciones, 7 el Banco del Río de la Plata, 75 la Compañía Nacional de Ferrocarriles de México, otro resguardo por el mismo número de acciones de la misma entidad, las 125 acciones del Banco de Chile y 1.000 acciones de la petrolera Cureca de México, ¿no? Qué Hay barbaridad. que analizar además los valores de toda clase expoliados y depositados y paquetes lacrados violentados, ¿no? Claro, Juntamente con los valores extranjeros o españoles de cotización internacional, las entidades bancarias fueron expoliadas de todos sus valores cuya individualización no ha sido aportada por los bancos a esta causa general, estamos hablando de 1950, sí. dichos valores fueron, un momentito, Vale, vale. fueron recuperados casi en su totalidad como consecuencia de los procedimientos judiciales seguidos a dicho efecto. Quiere decir que, independientemente de que se recuperaran algunos o gran parte por acciones judiciales entabladas en el extranjero, los tribunales internacionales o los organismos internacionales por el gobierno de Franco, Sí. hay que dejar constancia del expolio que se perpetró, Ya. que se llevó a cabo. Impresionante. Impresionante, de verdad. En Impresionante. Qué cuanto a barbaridad. depósitos, papeles lacrados, etcétera, violentados, únicamente consta que en el Banco de Bilbao sufrieron violencia 18 de dichos depósitos. Las cajas de seguridad violentadas figuran en relación aparte. Número de cajas de alquiler y seguridad que fueron violentadas en las ciudades bancarias de la provincia. En el Banco de España, 25. El Banco Central, 17. El Banco de Vizcaya, 98. En el Banco de Bilbao, 48. En el Banco Hispanoamericano, 10. Y en el Banco de Comercio, 100. Total de las cajas violentadas, casi 400, Qué barbaridad. 398. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Entraron las cajas y se llevaron todo lo que había allí dentro. Qué barbaridad. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Qué barbaridad. Ya se ha hecho mención de numerosos atentados cometidos contra el derecho de propiedad, dice el informe de la Fiscalía de 1950. Referencia a los mismos ha quedado expresamente consignados al hablar de la persecución religiosa y de las relaciones entre los poderes rojos separatistas y las empresas bancarias. Por decreto de la Presidencia del Gobierno Provisional del País Vasco de 3 de noviembre de 1966, se acordó la expropiación forzosa sin indemnización y a favor de la Hacienda del País Vasco de todos los bienes radicados en el territorio de Euskadi pertenecientes a personas naturales o jurídicas o a las que se declaró responsables de haber intervenido o colaborado en el movimiento insurreccional contra la República. O sea, a estas personas les robaron todo y nunca se les devolvió nada, Nada. porque el gobierno de Franco no se devolvió. No. Claro, claro. La determinación de dicha responsabilidad se encomendó a una junta calificadora formada por representantes de los departamentos de Justicia, Gobernación, Hacienda y Agricultura, bajo la presidencia de un funcionario de la presidencia del gobierno. Qué barbaridad. Bien. Leamos lo que el ingeniero militar oficial del ejército Sí. ruso, Paul Stavovsky, escribió en 1928 en la revista Atenea de la Universidad de la Concepción en Santiago de Chile, o en Chile. Claro. Pues dijo lo siguiente: el número de víctimas que hicieron la Comisión Extraordinaria para la Lucha contra la Revolución del Espionaje y la Especulación, que en abreviatura se llama CHECA, número que la imaginación humana afecta difícilmente, se Sí. explica precisamente por el hecho de que no solo los opositores activos de los bolcheviques, no solo los burgueses, sino cualquier hombre que quería vivir y con este fin compraba algunos elementos, se hacía culpable del delito de especulación y caía junto al vendedor bajo la mano temible de la CHECA. Fíjate. Qué barbaridad. Madre mía. O sea que esto también, en cierta manera, con las adaptaciones en su momento, se practicó en Vizcaya y en Guipúzcoa.
Qué bárbaro. Es que siempre está en todo vas con ganas, pero claro, si es que está claro, Pepe. Si es que está claro. Si es que los documentos no mienten. Esto está dicho en 1928 y el gobierno vasco, el Partido Nacionalista Vasco, utilizando sistemas típicos de la checa rusa, Claro, claro, para claro que sí. copiarse de los bienes de los particulares, de aquellas personas que eran contrarias al alzamiento, que Fíjate. eran contrarias, perdón, al gobierno de Euskadi. Sí, 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 sí. Qué Hayan barbaridad. intervenido o colaborado, eso de colaborado en el movimiento insurreccional contra la República. El movimiento, además, es que no solo era en el País Vasco, era contra la República. Contra la Claro, República que podía ser monárquica de 1961 a 1962. claro, 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 claro. Lo dice textualmente, haber intervenido o colaborado en el movimiento insurreccional contra la República. Por lo tanto, los que participaron en el lanzamiento de Sanjurjo también podían ser expoliados. Claro, claro, claro. Qué No hay que barbaridad. decir, prosigue el informe de 1950, que las incautaciones y requisas de toda clase de bienes fueron numerosísimas, no ya a consecuencia de disposiciones oficiales, sino anticipándose a ellas y por iniciativa de entidades políticas, sindicales o simples particulares, es decir, la checa. La Claro, checa versión Escaudún, claro, como lo claro. demuestra el hecho de que se dictaban disposiciones para controlar requisas e incautaciones ya realizadas. También por disposiciones oficiales se ordenó la requisa de toda clase de automóviles y la incautación de cines, teatros y espectáculos públicos. No es posible ir relatando uno por uno todos los atentados a la propiedad que durante los 11 meses Claro, de dominación separatista se cometieron. A los folios 6 a 16 de la pieza 8 de la causa general obra una detalladísima relación de daños sufridos por las empresas y a consecuencia de saqueos, incautaciones, destrucciones, cierres de fábrica y control obrero. Daños que solamente en esa relación suministrada por la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao sobrepasan la suma de 56 millones de pesetas de la época. de la época. Es que es tremendo, ¿eh? Las empresas mineras sufrieron perjuicios en cuanto a los datos recogidos alcanzan la suma de 2.860.000 pesetas. Las empresas navieras, daños y perjuicios sufrieron por importancia de más de 80 millones de pesetas. De la época. Tremendo, ¿eh? Que era, Siendo de notar que si en definitiva los perjuicios no fueron mayores, se debe a que por las afortunadas gestiones realizadas se consiguió rescatar la flota incautada por los rojos separatistas y enviada gran parte a puertos claro, extranjeros. Todavía se le debe al gobierno de Franco haber recogido todo lo que es parte de lo que se llevaron. claro. Pero ¿de qué presume el Partido Nacionalista Vasco? ¿De robar? Nada Aquí más. están los datos, lo puede consultar todos los miembros del Partido Nacionalista Vasco y todos los historiadores. Está en la causa general, exactamente. Además, en resumen, para que no sufran tanto leyendo los folios. Archivo Histórico Nacional, causa Claro. general 1333, expediente 12. Lo pueden consultar incluso desde la sede del Partido Nacionalista Vasco y del Euskadi Burobazar, yo no sé, o Bachar, yo no sé si esto fue adrede, Sí, Pero, sí, sí. que no quiero decir nada, es simplemente irónico, pero está claro, Está claro que Está se produce claro. un expolio terrible de los más grandes que ocurrieron en la zona del Frente Popular y, lógicamente, aquí la responsabilidad es el partido de los dirigentes del Gobierno Provisional de Euskadi, que es Sí, el Partido Nacionalista Vasco está claro. primordial. Está claro, está claro, En está cuanto claro. a los principales daños, prosigue el informe de la Fiscalía de 1950. Por incendios y saqueos en edificios públicos particulares, destrucciones de edificios religiosos y voladuras de puentes, pueden cifrarse en la suma de 34 millones de pesetas Claro, con arreglo al Estado siguiente. claro. Partido Judicial de Bilbao, municipio de Baracaldo, destrucción de altares, comulgatorios, órganos, bancos en residencia de los padres salesianos. 70.000 pesetas. ¿Cómo era eso de que no se había hecho daño a la iglesia? ¿Verdad? Muy bien, Pepe. Sí, señor. Redondo ahí. Basauri, incendio de la casa número 19 de la calle Estación, voladura del puente de Ariza y de otro puente en Zubialdea, casi 1 millón de pesetas. En Fíjate, Bilbao, quema del convento de la Concepción, 400.000 pesetas. fíjate, Voladuras de puentes, casi 6 millones de pesetas, 5.740.000 pesetas. fíjate. Edificios municipales destruidos, más de 6 millones de pesetas. Total, los Claro. daños en Bilbao fueron 12.745.000 pesetas. Qué barbaridad, qué barbaridad. En Gorliz, daño material sanitario del sanatorio
Mariano, 104.000 pesetas. Materiales, industria, 18.000. Edificios, 40.000. Total, 163.000 pesetas. Yo creo que esto se están olvidando de esto. Sí, sí, no se había hecho daño a nada, ¿verdad? El municipio total, en el arbolado anterior, 660 pesetas y en la ganadería 28.000 pesetas. Total, cerca de 200.000 pesetas. En Guecho, bodadura de 35 edificios, 3.775.000 pesetas. Daños en otros edificios, 893.000 pesetas. Más de 4 millones y pico de pesetas. De esto, el informe de los curas sacerdotes clérigos vascos a la Santa Sede de Ideología Nacionalista no se olvidan de nada de estas voladuras. 35 edificios. 35 edificios volados, qué barbaridad. Lejona, incendio de la fábrica de Eduardo Erle, casi 2 millones de pesetas. Y la casa Marqués de Luñaco, 8 millones. Total, 1.897.000 pesetas. En San Julián de Musques, incendio del ayuntamiento, 95.000 pesetas. Iglesia de San Juan, 80.000 pesetas. Palacios de Saralegui, Chalet Saralegui, escuelas católicas, Chalet de Lambú, Chalet Maíz, todo suma cerca de 500.000 pesetas. En Orduña, la iglesia de San Juan, de más de 92.000 pesetas. Madre mía, madre mía. Hombre, yo creo que esto los historiadores vascos tienen que darse cuenta de esto, ¿eh? Sí. En Portugalete, incendio de la casa número 6 de la plaza, 80.000 pesetas. Y de la capilla de las monjas de Santa Clara, 107.000 pesetas. En Sopelana, saqueo de una finca, 20.000 pesetas. Y en Santurce, daños en el ayuntamiento, 5.000 pesetas. Total daños del Partido Judicial de Bilbao, más de 21 millones de pesetas de la época. 21 millones. Impresionante. Vamos por los daños intencionados generados en el Partido Judicial de Durango. Amorebieta, daños en edificios municipales, más de 400.000 pesetas. En edificios particulares, más de 3 millones de pesetas. Vamos, esto es así. En Apatomonasterio, saqueo de 3 casas, más de 90.000 pesetas. En Cianuri, incendio de 7 caseríos y daños casas Zubieta y Archonca, 28.000 pesetas. Y los 7 caseríos, 88.000 pesetas. Voladura del puente de la carretera de Vitoria, 35.000. Y destrucción de la ermita de San Blas. Total, 157.000 pesetas de la época. En El Orrio, los daños por saqueos y requisas, 722.000 pesetas. Y daños varios a las cruces de piedra, o sea, a los típicos... Sí. Pues bueno, lo que en gallego son los cruceiros, vamos a ver. Sí. Para el cruce, 2.500 pesetas. Total, 724.500 pesetas. En Galdácano, o se dice Galdaco, creo. Incendio de 2 casas del Valle de Urgoiti, 75.000 pesetas. Voladura del parte de la fábrica de Cantabria y una fábrica llamada Cantabria, 400.000 pesetas. Robo de la imagen de Santa María de Lejalde, 350.000 pesetas. Y saqueos y otros robos, 600.000 pesetas. Total, 1.425.000 pesetas. En Lemona, daños en imágenes de la parroquia y robo de cálices y objetos de culto, 9.950 pesetas. Averías en templo y casa del sacerdote, 13.900 pesetas. Esto, el informe ese que mandaron a la Santa Sede, de hecho, no dice nada. No dice nada. Miravalles, daños en el ayuntamiento, 6.000 pesetas. En edificios particulares, 50.000 pesetas. Saqueo de objetos de culto, 5.000 pesetas. Y voladura del puente del castillo, 60.000 pesetas. Ochandiano, daños causados en la iglesia parroquial y ermitas de San Roque, San Antonio, San Bernabé y Nuestra Señora de los Remedios, 217.000 pesetas. Daños en el archivo municipal, 15.000 pesetas. Y Videa, destrucción de la iglesia de la Madalena, 85.000 pesetas. Qué barbaridad. O sea, esto... nada. De eso no dicen nada. De la persecución de los juzgados militares, pero estos son, según el Código de Justicia Militar de la época, esto es entre pena de presidio y de prisión mayor y muerte, ¿eh? Sí. Impresionante. Vamos por... En Bedia, incendios en el ayuntamiento, 40.000 pesetas. En 3 casas, 90.000 pesetas. En Yurre, saqueos en edificios, 1.134.000 pesetas. Fíjate. Daños totales para el Partido Judicial de Durango, 7.705.000 pesetas. Seguramente que en Durango no hay, en el municipio de Durango ahora, no existe nadie que sepa esto de los concejales. Nada. No les interesa. Partido Judicial de Guernica. Saqueo un caserío en Bermeo, 25.000 pesetas. Saqueo de la fábrica de Serrate, 30.000 pesetas. Saqueo de la fábrica de Albo, 75.000 pesetas. En Forua,
requisas y destrucción parte de la capilla del asilo hospitalario convento de los padres franciscanos, 23.000 pesetas. Gatica, destrucción de la iglesia parroquial, 300.000 pesetas. Ibarruri, voladura de la iglesia parroquial, 400.000 pesetas. Murga, requisa del ganado vacuno, 44.000 pesetas. Munguía, destrucción de la iglesia parroquial, casi 1 millón de pesetas. Quemada parte de la iglesia de la Uquini, destrucción de total de 20 casas y parcial de otras 20, 1.607.000 pesetas. Rigorcia, incendio de un caserío, 7.000 pesetas. Sondica, incendio de 2 casas, 310.000 pesetas. Total de daños al partido judicial de Guernica, 3.729.320 pesetas. El informe ese de 11 de mayo no dice nada de esto. Sí, no dice nada, no. No dice nada, ¿eh? Habla solo de los daños creados por el bombardeo de esa aviación al servicio del gobierno de Franco. Sí, nada más, eso sí que lo nombra. Pero dice claro que fueron los alemanes. Sí, que señor. no fue Franco, fueron los alemanes. Sí, sí. Partido Judicial de Balmaseda. Argentales, daños en la parroquia de Santa María. Desaparición de objetos sagrados en la capilla de Santa Elena y daños en la parroquia de San Miguel, 121.360 pesetas. Engueñes, daños por voladura de puentes, 94.000 pesetas. La Nestosa, daños en la iglesia parroquial, 26.000 pesetas. Trucios, saqueo de la iglesia parroquial y ermitas de San Roque y Santibáñez, 20.000 pesetas. Total en el Partido Judicial, 261.566 pesetas. En el Partido Judicial de Marquina, Fíjate. Incendio del Palacio de la Esperatriz Cita, 1.500.000 pesetas. Qué barbaridad. Tremendo. Total general de daños en la provincia, 34.400.159 pesetas. Pero no había pasado nada. No había pasado nada. Principales atentados contra las obras de arte y elementos de cultura. El patrimonio monumental y artístico de la provincia apenas no sufrió daños dignos de notar durante el dominio rojo separatista. Tampoco se cometieron atentados de importancia destacables contra los centros y elementos de cultura, si bien se ocasionaron algunos daños y desperfectos derivados de la incautación de edificios para atenciones de guerra. Tal es, en síntesis, el resultado de las actuaciones de esta causa general en relación a hechos ocurridos durante la dominación rojo separatista en la provincia de Vizcaya, Bilbao, 15 de febrero de 1950. Joder. Qué barbaridad. Pero hay una responsabilidad en Vizcaya del gobierno del PNV y del gobierno profesional de Euskadi todavía grave, que fue el envío de los niños al extranjero. Efectivamente, sí, señor. Esos niños fueron enviados, según se realizó en los años 50 y consta en la causa general, convenciendo a las familias vascas de que los nacionales mataban a los niños. Claro, claro. O sea, todavía con falacias. El Partido Nacionalista Vasco metiendo falacias. Parece que eso de mentirás, ese mandamiento de la Iglesia Católica, que es la cosa más importante, no lo tienen en cuenta. Efectivamente. Qué barbaridad. En función de que los nacionales mataban a los niños. Lógicamente, las personas que creían en ellos, en ese gobierno, las directrices del gobierno, porque en España creemos siempre lo que nos diga el gobierno, posiblemente por la influencia de haber tenido siempre reyes, pues lógicamente los llevaron al extranjero. Y entonces mandaron a la Unión Soviética más de 5.000 niños de ambos sexos. Fíjate. 5.000. Y residiendo la mayoría de ellos en el distrito de Moscú. Más de 800 murieron de hambre, según un informe que se hace en los años 50 por los servicios de inmigración. Y muchas de las niñas que fueron hasta allí terminaron ejerciendo la prostitución y otros dedicados al bandidaje. ¡Qué barbaridad! Es impresionante, Pepe, lo que cuentas. Y en 1952 algunos padres, lógicamente, protestaron, reclamaron ante las autoridades franquistas de inmigración que se reclamasen a sus niños. Y que, como mínimo, una cuarta parte de los padres de las familias que mandaron niños a los extranjeros fueron engañados. Claro. Los menores españoles expatriados durante la Guerra Civil, lo cuento en el libro, en Francia fueron 17.489 niños, en Bélgica 3.130, en Inglaterra 4.435, en la URSS 5.291, en México 430, en Suiza 807,
en Dinamarca 120 y África 335. Fíjate. En 1952 se habían repatriado de Francia 12.831, de Bélgica 3.798, de Inglaterra 2.822, de la Unión Soviética solo 34, de México solo 56, de Suiza 643, de Dinamarca 38 y de África 24. Esto lo publicó Documenta, que es una revista del Ministerio de Asuntos Exteriores en el año 52-53. Así lo he hecho constar. Qué barbaridad. Algunas personas en el libro de testimonio de Manuel Edilla, se ha de constar que para Miguel Edilla, el que fue jefe de la Falange provisional, sí, fue uno de los delitos o de las barbaridades más grandes del bando rojo es llevar a estos niños al extranjero. Claro. Efectivamente, los niños que fueron a Bélgica, a Francia y volvieron no sufrieron como los niños que fueron a la Unión Soviética. Claro. Y esto no nos ha engañado a nadie, sino aquel libro que se llamó El otro árbol de Guernica, que se publicó en los años 70, sí. Que además yo creo que fue premiado en la época de Franco, lo puso de manifiesto, ¿no? Ya. Que volvieron, esos chicos al fin y al cabo volvieron, aunque hace constar el hecho de que algunos niños que querían volver no los llevaron, no los hicieron retornar, ¿sabes? Claro. De hecho se sabe que todos estos, como otros muchos que quedaron en la Unión Soviética, fueron la Pasionaria, Carrillo, que estaban allí los que no los dejaron volver porque no les interesaba por tema propagandístico, nada más. Es así. Y allí quedaron todos. Allí quedaron todos. Claro. Pudieron volver algunos después, cuando eran mayores de edad. Yo creo que cuando se puso la repartición de los combatientes de la División Azul, vinieron algunos, sí, pero no todos. Pero no todos, no. Cuando ya muere Stalin y demás, pero nada. Allí quedaron para siempre, Pepe. Nada. En todo caso, he hecho casos puntuales, una minoría, uno tuvo suerte, pero nada más. Es así. Es que esto es grave porque, claro, lógicamente... Claro. Bueno, es que tú has dicho la cifra 5.000 niños, que es impresionante, vamos. De esto no ha hablado nada, ni... Nada, no, eso está Yo me acuerdo de aquella película, que además hubo una película, el segundo árbol de Guernica, no sé cómo se llamaba, ¿no? Claro. Incluso, sí. Bueno... Nada. Bueno, fue bonita, fue una película bonita y fue en los últimos años del franquismo. Yo creo que el libro fue premiado, ¿eh? El libro yo lo tengo en casa y además vi la película, ¿no? Que me gustó mucho esa película. Que eran pues unos chicos que jugaban al fútbol y estas cosas, eran seguidores del Athletic de Bilbao. Claro. Por cierto, que a ver si el Athletic de Bilbao se hace mirar un poco también, porque por toda España hay club de seguidores del Atlético de Bilbao. Eso de pintarlo con la bandera de la tal, pues, hombre, yo creo que el Athletic de Bilbao es un equipo serio, siempre ha sido serio, y ahí está cometiendo graves errores. También lo hace el Real Madrid, ¿eh? También. Todos. Adelante, Pepe. Vamos a ver, yo he estado recientemente en Castellón y un pueblo de Castellón de la costa, allí hay un restaurante donde está la Peña del Bilbao y muy buena gente, ¿eh? Sí. Muy buena gente, pero oye, eso de que sepan los vascos de que realmente quién está manipulando la historia. Y no son de los de antes, a lo mejor son los de los de ahora. Bueno. Los de ahora, sin duda, Pepe. Adelante. Bueno, después tenemos que decir, además, que realmente en Vizcaya, después de la guerra, pues el maquis pues prácticamente apenas actúa, ¿no? Porque solo, yo tengo contado, no se comete ningún asesinato por parte del maquis, sí hacen 4 atracos, se producen 7 enfrentamientos y... No, perdón. 4 sabotajes, 7 atracos, 2 únicos enfrentamientos y se produce detenidos 9 y un apresado. Es decir, prácticamente fue un problema prácticamente de orden público. No tuvo nada que ver con la guerrillera ni nada. Un sitio donde realmente había sido derrotado el ejército de los gudaris, ¿no? Claro, muy puntual. Fue muy puntual y además es que Vizcaya, por sus condiciones geográficas, pues permite la guerra de guerrillas, ¿no? Sí, hombre, por supuesto. Guerrillas. Claro, toda bajo después vendría, naturalmente, ya hablaremos de eso, de la guerra urbana, ¿no? Sí. De la ETA. Que, por cierto, eso de la guerra urbana, esa guerra urbana también es de origen comunista y soviético, ¿no?
También. Nadie habla del famoso artículo, pocos conocen, la insurrección armada de Sí, Aunolov, sí, de, sí. de Filipo Aunolov, que era un soviético, un importante jefe soviético, cómo tenía que hacerse la revolución en las ciudades, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Sí, es verdad. Eso Sí, es sí, verdad. lo sabían los militares españoles a principios de 1936, sabían Claro, cómo claro que cómo sí. se tenía practicado, y también el ejército francés, cómo se pensaba hacer una revolución en las ciudades. Sí, 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 sí. Lógicamente, en los pueblos, en los ayuntamientos, en los pueblos, no tenían caldo de cultivo las izquierdas revolucionarias. Claro, Por eso fracasó el maquis, porque allí la mayoría de campesinos eran religiosos, eran claro, conservadores y no estaban por la labor de esos cuentos, ¿no? Entonces claro, tenían claro. que iniciarlo una revolución o una alteración del orden público de carácter revolucionario en las ciudades. Por eso nació ETA, ¿no? Claro, efectivamente. Sí, señor. Así es. Tú además como militar sabes esas cosas, ¿no? Está claro, está clarísimo. Así son. Ese terrorismo o ese alzamiento, esa desestabilización que se requería un movimiento socialista para llegar al poder, en España a partir de los años 50, cuando termina el Claro. maquis, solo puede llevarse a cabo en las ciudades, no en los pueblos, porque en los pueblos y en las aldeas, en las montañas, fueron completamente derrotados por la Guardia Civil. Totalmente, totalmente, Incluso totalmente. En Vizcaya prácticamente no existió oposición de los campesinos, ni en Vizcaya, ni en Álava, ni en Guipúzcoa. Claro. Curiosamente, en los sitios donde se hablaba el vascuence Sí. o los dialectos del vascuence. Ahí no hay oposición después de terminar la guerra. Pues tampoco, pues ya ves. Porque aquí se ve, en Álava pues hay 20 detenidos, tampoco solo hay un enfrentamiento en Álava Claro. y 13 enfrentamientos en Guipúzcoa, pero lógicamente Guipúzcoa está al lado de Francia y Sí, sí. naturalmente hoy pasaban los maquis en su Claro, entrada a salida de España, ¿no? claro. Nos quedan 5 minutos, Pepe. Pues esto es lo que podemos decir respecto A a Vizcaya. Vizcaya, Muy bien. ¿eh? Y en Pues Vizcaya, que también hay que hacer constar que en Vizcaya pues hubo personas de Vizcaya, vizcaínos, que a pesar de no estar en Vizcaya o después cuando se produce la liberación de Vizcaya, participaron en el ejército de Franco, ¿no? Creo que hubo varios sí, tercios y además sí, también sí, de sí, sí. Begoña, me parece, y Sí, creo que la bandera de Vizcaya de Falange también sí. combatieron en la guerra civil Sí, después de señor. 1937, Sí, ¿no? señor, sí, señor. Una Enlazó cosa todo excepcional. todo el norte. Todo el norte, una vez que se libera, fue una fuente de hombres muy importante, de efectivos muy importante, también económico, lógicamente. Bueno, y por supuesto, aunque esto hay que saberlo, ¿no? Está Es claro, decir, está en claro. el Baleares, en el crucero Baleares iban bastantes vascos que además Sí, hablaban señor. en Sí, euskera, señor. bueno, en Sí, vascuence, señor. porque en ese momento no se había inventado el euskera, era el El euskera, vascuence. efectivamente. Ahí no, el vascuence guipuzcoano, Muy ¿no? bien. Y En- entonces, pues sí, murieron bastantes y hasta hace poco tenían un recuerdo monumento. Sí, en las cercanías de Ondarroa y por la sí, noche fueron los hombres simpatizantes de Bildu o de Herri sí. Batasuna y lo derribaron. Y lo robaron, Lógicamente, sí. porque ellos de combatir solo saben combatir en las ciudades, pues el combate de terrorista Nada de los más. años de los años Sí, 70, los años 50, nada más. pero El de de los frente. cobardes, Pepe, el de los cobardes. Pasaremos a Guipúzcoa en el próximo entonces, ¿no, Pepe? Sí, pasamos a Guipúzcoa, Muy donde vamos bien, a hablar pues, del orden público de la provincia muy y bien. también de lo mismo. Prácticamente ocurre lo mismo Que en que en Vizcaya. Vizcaya. No obstante, en Guipúzcoa vamos a hacer constar que a pesar de que es una provincia donde más se habla el vascuence y se sigue hablando, yo Claro, creo que sigue hablando, pues eran más simpatizantes con la causa nacional, ¿no? Hasta el sí, punto, como yo te comenté en el eso es verdad. anterior capítulo, que incluso los miembros del Partido Nacionalista Vasco habían entrado en contacto con los militares, con el general Muslera, Sí, para sublevarse y seguir a las órdenes de Mola, ¿no? sí, es Pero verdad. como obviamente parece que hubo un tiempo en el cual no se aclaró los sublevados y se perdió la ciudad de San Sebastián, pues se pasaron para el otro lado. Por Eso otro lado, pasa en todas las efectivamente. guerras, Está ¿sabes? claro, sí. Hay cambios por todos los lados. José Piñero Maceiras, seguiremos. Guipúzcoa, estamos a las puertas. Importante también. Muchas gracias, Pepe. De verdad, El terror rojo en la guerra de España. Magnífico libro. Y las sesiones y adelantos, pues todavía, no sé si mejor, yo creo que no, porque en el libro están muchas más cosas, pero aquí lo estamos Bueno, disfrutando. lo que pasa es que yo cuento aquí cosas que en el libro no cuento, es decir, para que la gente tenga También, conocimiento que aparte también, de lo que ocurre en el libro, claro. ocurren en el libro cosas que a lo mejor no se cuentan, ¿no? Claro. Un complemento, ambas cosas. Se te agradecen, Pepe, las dos.
queda ahí para siempre. Un abrazo muy fuerte, José Piñero Maceiras. Te esperamos en la Muy bien. siguiente. Un Saludos a abrazo. todos. Un abrazo. Hasta luego.